estamos de vuelta con Atomo. Hoy vamos a conocer un proyecto denominado Sistema de Apoyo Logístico en Tiempo Real, el cual consiste en integrar diversas herramientas de las tecnologías de información y comunicación para recopilar datos de la población a nivel de sistema y que estos puedan ser utilizados en situaciones de emergencia o desastres. Vamos a conocer más sobre el SAL-TR en este material. El sistema de apoyo logístico en tiempo real es planteado por un equipo de ingenieros y especialistas en el marco de la Ley de Interoperabilidad recién aprobada en Venezuela, que busca establecer repositorios digitales para facilitar el acceso a la información, además de la incorporación de la firma electrónica en todos los trámites. Un proyecto enmarcado en el mayor beneficio a la comunidad, ¿ok? Y está basado en todo lo que son los servicios del día a día. Parte de lo que es la administración de desastres se va desarrollando y va creciendo en otras modularidades que permiten la asistencia médica, automatizar muchos procesos que van en el ámbito de la salud, en el ámbito de la seguridad, en todo lo que tiene aspecto a la vida cotidiana del ciudadano. El SAL-TR, denominado así por sus siglas, se presenta como una herramienta que permite centralizar y descentralizar las operaciones que se ameritan, ya sean de acción inmediata o inmersas en la planificación posterior a la emergencia. A nivel médico, una persona que va a un centro asistencial y por algún reposo o por alguna cuestión que padezca, muchas veces los centros asistenciales están abarrotados y no hay una manera eficiente de controlar esa cola, ese flujo. Hay muchas pérdidas de horas hombre en las que las personas pierden horas en cola, horas de sueño y no logran resolver a cabalidad el problema puntual, que es el problema de salud, en el caso de una cita médica, en el caso de validar algún reposo. Estas son gestiones que se pueden hacer de forma automatizada con una previa cita vía internet. Para esto, el proyecto informático se dimensiona en 4 aspectos de carácter tecnológico: un sistema de transmisión, un centro de datos, una plataforma de software y un sistema de paradas inteligentes. El SAL-TR se expuso durante el Expo-TICS 2012, la primera convención nacional de empresas y pymes de tecnologías, telecomunicaciones y gobierno electrónico, que se realizó en Caracas, la capital venezolana. Y bueno, para conocer más detalles sobre este proyecto, hoy contamos en Atomo con el ingeniero industrial Rafael Segura. Él es uno de los integrantes del SAL-TR. Vamos a establecer el contacto con él. Vamos a esperar aquí. Y bien, aquí lo tenemos. Bienvenido, ingeniero. Cuéntenos, ¿cuándo nace el SAL-TR y en qué consiste este proyecto? El sistema de apoyo logístico en tiempo real tiene sus inicios en la tragedia de Vargas. Luego nosotros, observando la parte de varios terremotos, varias tragedias en varios países, donde existía una deficiencia de cubrir las necesidades en tiempo real. Unido a ello, en este momento hay sintonía con las políticas dictadas a nivel nacional, donde se requiere este tipo de proyectos. Este proyecto viene a cubrir necesidades del colectivo y el inicio de esto va a cubrir las necesidades de la comunidad. Ingeniero, cuando nos habla de apoyo logístico en tiempo real, ¿esto tiene que ver específicamente con qué necesidades? Es decir, ¿qué va a solventar el SAL-TR? El sistema está compuesto por un conjunto de módulos llamados módulos comunitarios o módulos de comunicación. Los módulos, por ejemplo, voy a explicar el módulo más sensible para todos, que es el módulo SocialMed. El módulo SocialMed viene a cubrir todo lo que es la parte de citas médicas, la parte de requerimiento de medicamentos cuando hay tragedias, cuando se necesiten, y cuando no hay tragedias también podría ser. La parte de citas médicas también tiene la parte del control de citas con el médico adecuado. Esto nos evitaría hacer esas colas que hay a las 6, 5 de la mañana para solicitar una cita con un médico y que a veces no está disponible y no tenemos. Por otro lado, ahí tenemos la parte de control de historias médicas. Muchos de nosotros vamos de institución a institución médica en donde
se nos hacen las mismas preguntas repetitivas de qué ha sido operado, cuál es su caso, cuál fue su patología anterior, toda la cantidad de diagnósticos. Este sistema nos permitiría a nosotros referir fácilmente un paciente de un sistema asistencial a otro, donde se requiera la evaluación de otra patología, donde se vean las condiciones preexistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese podría ser el principal desarrollo que podríamos aplicar en este corto tiempo. Ingeniero, ¿quién va a utilizar esta plataforma y a quiénes beneficiaría directa e indirectamente? El SALT-TR beneficia directamente a todo el colectivo o toda la población nacional, y también tiene crecimiento, podría tener crecimiento supranacional. El SALT-TR beneficia al ciudadano de a pie que tiene la necesidad de ir a varios sitios, por ejemplo, hacer consultas médicas o solicitar reposos médicos, la parte también de seguimiento, control y gestión de la parte de los alcaldes, de la parte de cualquier gobernante, también lleva ese módulo. Por lo tanto, el SALT-TR nos beneficia a todos de manera global. Todos nosotros, los ciudadanos de Venezuela y de Latinoamérica, en caso que se implemente afuera también, nos beneficiaríamos. Explíquenos qué sucede en la actualidad con el sistema y qué cambiaría el SALT-TR precisamente, y cuáles son los factores que juegan en su contra. El enemigo nuestro, básicamente, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos incrédulos en que en Venezuela podemos hacer tecnología, en que en Venezuela podemos realizar desarrollos que nos permitan estar a nivel de países del primer mundo. Muchos decimos, no, en este país se desarrolla tal sistema y muy eficiente. Por ejemplo, muchos hablamos de Suiza, el modelo suizo, que somos perfectos, pero también nosotros somos capaces. Cuando se inició el proyecto de la antena parabólica, muchos decían que esto era un sueño, que realmente diseñar, fabricar una antena en Venezuela era imposible porque esas eran unas teorías muy complicadas. Y yo les decía a las personas que los profesionales en Venezuela vemos las mismas materias, los mismos conocimientos, las mismas aplicaciones que el resto de las personas. Entonces, esto duró un proceso de convencimiento de un año. Por eso tengo conocimiento de que nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que confiar en nuestros propios desarrollos y veremos que podemos contribuir al desarrollo y a la independencia tecnológica, y no solo eso, sino contribuir a tener mayor calidad de vida, que es el fin último de todo este tipo de proyectos. Ingeniero, ya para finalizar, ¿cuáles son las expectativas a futuro con este proyecto? ¿Qué buscan ustedes de aquí en adelante? El fin último es solicitar a todas las comunidades de software libre, solicitar al gobierno, solicitar a las instituciones universitarias, solicitar a todo ciudadano que quiera contribuir con este proyecto a sumarnos, a hacer esfuerzos en común. Nosotros solos no vamos a poder ejecutar todo el proyecto. Necesitamos el apoyo de todos y de cada uno de las personas que dan gobierno, ciudadanía, consejos comunales, y cualquier ciudadano que necesite una necesidad también la puede plantear, se lo podemos añadir al SALT-TR. El SALT-TR viene a cumplir una necesidad y a cubrir toda la parte de que nos dé beneficio comunitario y que nos dé simplemente calidad de vida. Agradecemos y despedimos al ingeniero Rafael Segura por su participación en Atomu. Nos vamos a una pausa, pero al regreso no se pierdan lo que traen las 5 científicas.